Mi nombre es Jesús María Alvarado Andrade, soy el director de la Escuela de Posgrado. En esta oportunidad tengo el placer de tener como invitado al profesor Miguel Ancho Bastos. Profesor Bastos, bienvenido. Muchas gracias, doctor Alvarado. No, el placer es nuestro. Vamos a tener una conversación, la dividiré en dos partes. Una primera parte referida a temas de burocracia, de administración pública, de estadolatría, y una segunda parte que vamos a hablar sobre, básicamente sobre temas de formas políticas. La primera parte, quisiera preguntarle, usted ha leído mucho, lo vemos en las redes sociales también, yéndose explicando a los jóvenes, y me gustaría preguntarle sobre esto que a mí se llamaba la estadolatría. ¿Cuáles son los efectos que tiene esta estadolatría, no solamente en el pensamiento político, sino efectos también políticos concretos? Bueno, la idea de que los intereses del Estado están por encima de los intereses de la persona es uno de los puntos. Pero también, por ejemplo, la idea de que el Estado sabe más que las personas. Que digamos que el conocimiento que ofrecen los Estados es un conocimiento como neutral, eso es un conocimiento preciso y que goza como de un plus de credibilidad frente al conocimiento, por ejemplo, de un científico individual o de un profesor individual. Supuestamente los datos y las cifras y las opiniones que ofrecen, por ejemplo, los expertos del gobierno, pues tienen como más peso que los otros. Se vio en la pandemia, ¿no? Y eso es un ejemplo de estadolatría. Pero eso yo creo que viene de Hegel casi todo. Ya, pero a los efectos, por ejemplo, de la estadolatría, se parte siempre en los estudios de ciencia política, los estudios de derecho. Es como que si el Estado es la única forma política y por tanto todas las discusiones giran en torno a qué puede o no puede hacer el Estado, y es como que si no hubiese otra posibilidad de pensar o de estudiar las cuestiones políticas. Cuando habla usted de estadolatría, está apuntando a este tipo de cosas. Igual que los teólogos, por ejemplo, medievales, pues ya partiendo de la base de que Dios existía y a partir de ahí construían una cosa, toda la moderna ciencia política, la moderna teoría del Estado, parte de que el Estado existe, tiene atributos de bondad, de sabiduría, de perfección, ¿no? Y que no hay que discutir su existencia, simplemente es ver cómo actúa o cómo puede usarse para hacer una determinada cosa. Y cuando habla de estadolatría, fíjese también otra cosa. El Estado, los atributos del Estado son en buena parte sacados del culto religioso. Normalmente en una iglesia pues hay un culto, ¿no? Por ejemplo, un culto de la tría, que se llama así, que es el culto a Dios. Pues cuando es el momento de la consagración, pues uno pone de rodillas, se pone uno de pie, o sea, hay una serie de rasgos, como el culto a los santos, ¿no? Los cultos de Dulía, de Superdulía, etc., ¿no? Bueno, pues al Estado también hay que prestarle culto, ¿vale? Pues, realmente, pero porque hay que ponerse de pie cuando suena un himno, ¿no? Que es el mismo tipo de... Claro, una cosa es respetar eso, que nadie criticará. Pero digo, no se está exagerando un poco, no se están atribuyendo, digamos, al Estado atributos que antes tenía la divinidad. Yeah. Y el culto que se le debe prestar es un culto semejante en ritos, formas, etcétera, al de la divinidad. Pero cuando se aborda, por ejemplo, los temas de ciencia política con una perspectiva anárquica o anarquista, creo que Buchanan le hablaba como una especie de anarquismo filosófico. O sea, adoptemos incluso una posición anárquica para ver cuáles son los problemas o no del Estado. Básicamente, mucha reacción en contra. La mayoría de la reacción de la gente es, pero es que el anarquismo es imposible, claro, es una mala teoría, etcétera. ¿Qué opina usted de eso? A ver, ese mismo argumento que le decían a los ateos en otros tiempos. No. ¿Cómo no va a dudar de la existencia de Dios? ¿No? Pues digamos que yo soy un poco agnóstico, escéptico respecto del Estado, ¿no? Claro. Es lo mismo, solo que pasa Dios se puede salir del Estado o no. Claro, y los efectos académicos debería al menos tener ese ejercicio, ¿no? Sí. Eso de tener una especie de visión anárquica para por lo menos contrastar cuáles son las ventajas que predica la estadolatría y cuáles son sus desventajas. No, claro, y explicar un poco el culto también, ¿no? Claro. ¿Qué es eso y por qué hay que rendirle, digamos, algún tipo de tributo, algún tipo de homenaje, escribirlo con mayúscula, por ejemplo, cosas así, ¿no? Antes, eso en español antes se usaba solo para Dios, por ejemplo. ¿Y qué opinión le merece esta visión que se tiene hay algunos autores que dicen, bueno, en nuestra tradición, por ejemplo, hispana, a partir de la corona española, la monarquía hispana, se parte de que nosotros no conocíamos estados, sino que era otro tipo de forma política, y que la idea de estado es una idea más protestante, es una idea más de los teóricos absolutistas. Y entonces en América Latina hemos querido desde nuestras independencias construir estados, y los estados funcionan muy mal. Ahí hay gente que dice incluso que no son estados modernos y se empeña en construir burocracia. Claro, no, es que el estado moderno es un artificio, un artefacto, una tecnología, o sea, una organización
Es relativamente reciente. De hecho, se discute cuándo empieza a hablarse de este concepto. Unos hablan de Westfalia, por ejemplo. Otros hablan, por ejemplo, de la Prusia del siglo XVIII, que instala por primera vez sistemas educativos a gran escala y burocracias profesionalizadas, no patrimoniales, sino patrimonializadas, que son burocracias del Estado, no del rey. ¿No? Y después, a través de la Revolución Francesa, cuando digamos que el Estado se constituye en una forma abstracta. Que son procesos que son paralelos y después que se van sintetizando. Pero la idea del Estado es como una forma abstracta. Antes el Estado, el poder político era una persona. Claro. Si yo le pagaba tributos a un rey, a un conde, a un duque, a un marqués, a una persona, a un obispo, ¿vale? Pero si le pagaba a una persona, yo veía que esa persona era la que cobraba el tributo y después lo gastaba. Pero ahora no le pagamos tributo a una persona, creamos una especie de ser ficticio. Aunque después ese ser ficticio, quien reparte el dinero que cobra, pues son los que ocupan en cada momento el poder político. No. Cuando yo le pago dinero, o sea, yo realmente le pago dinero al gobierno español y después él lo reparte de acuerdo con sus presupuestos, cosas así. Pero yo no lo estoy pagando a una persona concreta, pues a Pedro Sánchez, a Feijóo, a Rajoy o quien sea, sino que lo estoy pagando supuestamente a España. Ya. Y entonces, partiendo de esa idea de que se puede discutir más o menos el origen del Estado, algunos lo sitúan como la Revolución Francesa, como usted dice, otros que se ve patente más en el tema de Prusia, con la burocracia, sí, etcétera. Buena parte de la literatura moderna que sigue a esas visiones parte de que, bueno, entonces lo que hay que construir son administraciones racionalmente organizadas, claro, esquemáticas, burocratizadas. Con división del trabajo estricta, con su jerarquía, con también su elemento de abstracción. Correcto. ¿No? Pero usted ha sido crítico de eso. Con separación, por ejemplo, del puesto del cargo, o sea, del puesto del cargo. Es decir, antes usted, por ejemplo, mucho contaron, antes en la Edad Media usted iba a escuchar a un profesor. Sí. Iba a París o a Bolonia, donde fuera, iba a escuchar una clase de Juan de París, iba a escuchar una clase de Tomás de Aquino, iba a escuchar una clase, ¿no?, de Pedro Abelardo. Iba a escuchar a un señor o una señora, pues lo que fuera, pues iba a escucharlos usted allí a como hablar, pero iba a un sitio. No, ahora lo que viene a escuchar es el profesor que le pongan. O sea, usted viene a una facultad y le asignan un profesor, no va a escuchar a un profesor, cualquier profesor que sea, vale, es decir, no es lo mismo y a todos los efectos prácticos igual uno que otro, ¿no? Hay una separación ya de eso, es decir, simplemente el que tiene la potestad de enseñar es el que está en el cargo, tenga o no tenga nada que decir. Ya. Pero, o sea, muchas veces tiene muchas cosas que decir, pero no estoy criticando la calidad del profesional, sino que independientemente de calidad, quien le asigna, quien le da, es un profesor asignado burocráticamente. Claro, puede ser asignado burocráticamente, sí, que tiene que además dar un contenido que ya ha sido definido anteriormente. No es que va usted a escuchar a un señor o una señora, va a escuchar a quien le pongan. Y en esta idea un poco medieval... Y solo quien le pongan. Correcto. Es el que... Igual que el juez, supongo que antiguamente pues, los jueces tienen, como lo que cuenta de los cadís o ese tipo de cosas, pues había una competencia entre jueces. Usted quería que le juzgara a un juez pues, con reputación de santo, con reputación de buen juez, ahora le toca al juez natural del lugar. Pero en ese sentido en ese sentido le quería preguntar, porque cuando se habla de estas ideas de competencia de jurisdicción, que remiten más o menos a la Edad Media, básicamente, profesor Bastos, la mayoría de la gente dice, no, pero eso es en la Edad Media. Sí. En el mundo moderno, más bien tenemos que buscar racionalidad, organización, etc. Y usted ha sido muy crítico eso en el ámbito de la burocracia. No veo que sea más racional una burocracia así maquinal, una burocracia con su división del trabajo, ¿no?, con su geometría incluso, ¿no? Cartesianamente. Que evita la redundancia, que evita la duplicidad, ¿no? Que pues una cosa, son cosas que se consideran horribles, ¿no? Y su asignación, digamos, estricta de competencias a un nivel territorial. ¿Y por qué? Claro. ¿Por qué? ¿No? Se lo comentaba yo el otro día, es decir, usted va a una calle de Santiago y hay un montón de bares uno al lado del otro. Nadie dice que están duplicados. Si pasa algo, es más racional hacer un bar solo, más grande o más tal allí que 40 bares distintos, cada uno con su cosa. Y cuidado, que cada uno de los bares presta servicios distintos, porque las administraciones tienen que tener solo una en cada sitio, no pueden duplicarse, triplicarse, etc. ¿No? Ya. Además, la competencia en esos aspectos es buena. Claro. Antes, a partir de eso le quería preguntar, antes en los debates, por ejemplo, de lo que era derecho y política, había más acercamiento. Sí. Los últimos años se han ido como bifurcando. Las personas que se dedican a una ciencia política y las personas que se dedican al derecho. Sí. En España antes se hablaba esto de derecho político, que era una especie de división de ciencia política con derecho. Lo que le quería preguntar como experto en ciencia política es
¿qué opinión le merecen estas ideas un poco del derecho actual, sin entrar un poco a cuestiones jurídicas, que están desatendidas de los grandes temas también de la ciencia política y de la economía? Bueno, pues el derecho también. El derecho y la política tienen puntos de coincidencia, pero no todo el derecho es político ni toda la ciencia política es jurídica. Hay puntos de coincidencia que son interesantes, ¿no? Desde la organización administrativa, pues todo el debate sobre los parlamentos, cómo se organizan las elecciones, pueden estar en cuestión, por ejemplo, todos los debates de la teoría de juegos o así. Pues a lo mejor el derecho tiene, poco hay muchos aspectos del derecho mercantil o del derecho natural, a lo mejor tienen relativamente poco que ver con la política. Entonces, es normal que existan derechos. Y ahí, por ejemplo, una de las cosas que usted ha dicho en muchos de sus trabajos es, por ejemplo, el olvido que se hace sobre las discusiones sobre reforma política, formas de gobierno. Sí. Eso tiene una implicación, por ejemplo, sobre todo cuando hoy modernamente se pone la democracia como si fuese el único régimen político, o se mitifica la democracia. La democracia es la república, ¿no? Ya. Es decir, lo que voy a decir es que los debates viejos, cualquiera de los manuales, por ejemplo, los de Mosca, es un manual de historia de las ideas y de las reformas políticas. Claro, la forma política ya no se discute, aunque sea como ejercicio, ¿no? La ciencia política moderna se basa en la democracia, pues en la forma de nuestros días, y todo lo que es los desarrollos de la ciencia política son basados en la democracia, como son las elecciones, cómo son los partidos políticos, cómo son los actores democráticos, qué teorías de la democracia. Cuidado, y está bien, probablemente sea la mejor forma, o no estoy discutiendo esto, pero aunque sea como ejercicio, sí podíamos discutir formas alternativas, porque antes yo leía los libros viejos de política, todos tenían allí, pues eso, no la dictadura, pero sí que la monocracia, la aristocracia y la democracia, ¿no? Y sus respectivas degeneraciones, como decían los tratados antiguos, ¿no? Pero como objeto democrático no se discute, o qué forma se puede haber, o por ejemplo, debates que hay modernos sobre la tecnocracia, ¿no? Se da de hecho, pero no se discute como una forma nueva, y las democracias modernas tienen un punto muy importante de tecnocracia, y eso no se discute. Es decir, hay muchas decisiones que supuestamente son democráticas que no se deciden democráticamente, sino que la deciden un grupo de expertos y deciden ellos lo que es bueno. Estamos viendo toda la política monetaria y muchas otras políticas, incluso la política sanitaria de estas pandemias, ¿sí? No fue una política democrática, no hubo consulta en ninguna organización. Claro, sí. La tecnocracia, que también es una forma política potencial, no se discute nada de ella, se da como, bueno, los expertos deben gobernar, y qué tipo de democracia queremos, etc. ¿Cuál es el alcance de la democracia? Debates de estilo. O sea, ¿tiene algún tipo de límite en su extensión? Es decir, ¿hasta qué punto puede llegar la democracia? ¿Qué es lo que puede votar la gente, digamos, ¿no? Y cuando dice que no se discute, le quería preguntar sobre esto. Buena parte, cuando le he escuchado en muchas conferencias, usted casi siempre al final recomienda una literatura que es prácticamente desconocida. Los jóvenes lo valoran mucho, que me parece algo muy importante. A los efectos educativos, universitarios, pero en general, ¿qué efectos tiene o hay una relación entre olvidar estos grandes temas y ya no leer esa literatura? Claro, estos libros así que estoy hablando no están prohibidos. Están en las bibliotecas y muchas veces se consiguen fácilmente en internet o se pueden descargar, están en páginas de libre descarga. Lo que no se habla de ellos. Entonces, yo a veces me gusta, pues mira, hay otros autores, hay otras cosas, por lo menos úsenlos como contraste para ver lo que están viendo ahora, ¿no? Porque ahora parece que todo discutido, ya hay una solución correcta y lo discutimos así pequeños matices, ¿no? Y los grandes debates de la política son estos, debatir las formas y la evolución de las formas y la degeneración, como decían los antiguos, de las formas, ¿no? Ahora, pasando a un tema que creo que es complementario, al cual usted le ha dedicado también bastante tiempo, es el hecho de podemos discutir ideologías, podemos discutir ideas, podemos discutir, pero también hay una parte importante que es el método. Entonces, por ejemplo, en el caso de la escuela austriaca, se ha dejado un método, el individualismo metodológico, una metodología. ¿Qué importancia tiene el rescate de esa metodología en particular? Digo esto porque a veces la gente relaciona escuela austriaca con liberalismo, pero no necesariamente. O sea, la escuela austriaca es una metodología. El método es muy importante, porque si no, tiende a ver las cosas de forma holista. Y en la mente se acostumbra a ver las cosas de forma holista. Rusia invadió Ucrania, o España comerció con Francia y el saldo. O sea, empezamos a pensar en términos de colectivos pensando que es una señora que comercian entre ellas, o la sociedad española es de izquierdas, o la sociedad española es de derechas, o la sociedad española, como la sociedad española, pues habrá señores de España que son de derechas, señores de España y señoras que son de izquierdas, otras que son de otras cosas, pero no es España, es de izquierda.
que es España es una abstracción. Ese tipo de abstracción la usamos todos los días en las ciencias sociales. El español medio gana tal. No hay español. El español medio no sé si existe en alguna parte. Estamos todo el día precisamente por olvidar el método. Entonces, tenemos que pensar como si todo fuera lo mismo y que ganamos todos si ganamos tal cosa, si exportamos todos, parece que ganamos todos, y si importamos mucho, importamos todo, ¿no? O España se viró a la izquierda, o España viró a la derecha, este tipo de cosas así, ¿no? No, las personas, cada una de ellas cambió individualmente. La suma agregada es lo que cambió. Que no es que ahora de repente, de la noche a la mañana, España, que no sé exactamente lo que es, o Guatemala, o Francia, no sé, pues España, pues cambiaron de forma de ser, no cambió nada, son personas individuales cambiando. Sí, eso es como muy importante porque creo que eso complementa las discusiones de las ideas. O sea, que a partir de un método a lo mejor podemos tener más avances en las ciencias sociales, sí, como logró la escuela austríaca. Pues. Sí, por ejemplo, yo lo veo muchas veces en mediciones de ideología. El español tiene 3,9. Y dentro de España, pues Galicia es el 4 y otro es el 2, y Galicia es el 4, el 2, que es una medición de ideologías. O sea, yo puntúo mi ideología de 0 a 9 y usted puntúa la suya y tal, y toda esa mezcla agregada de todos los españoles da 3,2, pero nadie a lo mejor es 3,2. A lo mejor no es nadie en concreto, pero parece que España es así, ¿no? Hay muchos españoles muy de derechas, otros muchos españoles muy de izquierdas, otros son moderados, pero no es España el 3,2. España o Guatemala o Francia o Venezuela. Sí. Hay dos temas que le quería preguntar, que uno es el tema del constitucionalismo, donde sé que usted es un poco crítico, en el sentido de que todo el programa constitucionalista parte de esta idea de que, bueno, a partir de un diseño constitucional racional podemos lograr entonces ampliar la libertad individual o las libertades económicas. ¿Cuáles serían las críticas que usted le hace al constitucionalismo en general? No, esto incluso autores tipo liberales como Cannon son mucho de establecer constituciones, ¿no? O Tulloch, ¿no? La idea de que por escribir un documento político, el documento político obviamente tiene influencia, el documento político pues, puede contribuir a la educación de las personas, pero el documento político, si no hay poder que lo respalde, al final queda en nada, ¿no? Entonces, muchas veces yo veo en países, ¿no? Leo constituciones de otros países, bueno, derecho a no sé qué cosa, a la salud, a la vivienda, la infancia, y viajo a ese país que leo la Constitución y veo pobreza, que no se cumple la vivienda, que no se cumple la salud. Entonces, el papel, porque esté quito un papel, no se va a cumplir la cosa. Son necesarios medios para llevar a cabo todo eso. Y lo mismo, si la Constitución pone una cosa, después las relaciones de poder internas no se cuenta la Constitución, simplemente la Constitución no se cumple. Pero hay muchas personas, profesor Basto, que piensan, entonces dicen, ok, pero entonces, dado que la Constitución tiene esa cantidad de derechos y se requieren de esos medios, el medios tienen que ser unas burocracias fuertes, con mucho poder, un derecho administrativo bastante fuerte para que eso sea posible. Sí, y piensa que por mero hecho de haber una burocracia, el derecho se va a garantizar. Si tendrá los medios y si sabe hacer. La burocracia al final está hecha de personas también. Si las personas que están allí pues, no tienen buenos conocimientos o no son competentes o no tienen incentivo para hacer las cosas, muchas cosas no se cumplen o no se hacen. No. Hay muchos países muy burocratizados que las cosas siguen fallando igual. No es por tener ese tipo de cosas. Aparte que la burocracia tiene algún tipo de ventajas, pero no es la mejor forma de hacer las cosas, ni de asignar bien los recursos. ¿No? Que tiene ventajas, por ejemplo, supuestamente es neutral, se adquiere con un principio de mérito. Yo creo que a veces es un poco un principio de desviación de fines. Porque querer garantizar la objetividad en el proceso, que es algo que está bien, no estoy discutiendo, la transparencia, todas las cosas, se priman una serie de principios, por ejemplo, de selección, que no son los adecuados para un puesto. Por ejemplo, yo quisiera contratar, por ejemplo, un vendedor de zapatos. Un señor o una señora que me vendiera zapatos en una zapatería o que me atendiera la barra de un bar para mi bar, ¿no? Pues lo escogería yo, miraría cómo es, si es agradable, si sabe vender, si sabe comprar, si sabe atender a la gente. Eso sería lo que miraría. No le haría un examen, ¿no? Pero más del examen y tipo de cosas es que, muy bien, yo lo que sé hacer es estudiar. Pero yo aprobando un examen, pues me ponen a atender a la ciudadanía y no, yo sé hacer exámenes, pero a lo mejor mi carácter, mi forma de trabajar no es la adecuada para atender al ciudadano. Claro. Y al revés, yo a lo mejor saco un examen para un trabajo que necesita pues, un carácter más seco o una cosa más seria o así. A lo mejor lo saco a una persona muy divertida simplemente porque se aprobó el examen. Yo lo vi en orientaciones, pues gente muy osca atendiendo al público y gente con otro tipo de características atendiendo a la contabilidad. No quiere decir que lo hagan mal, ¿no? Pero digo, a lo mejor haciendo un cambio, pero no pueden cambiar porque lo que aprobaron fue el examen de esa cosa. Ya.
O sea, no, es un principio de selección muy objetivo, pero no mide realmente las necesidades de servicio. No. Una pregunta que le quería hacer. Eso no quiere decir que los funcionarios sean todos malos. Digo, a veces el principio de selección mal asigna los puestos. Ah, bueno, claro, sí. Desvíalas. Sí, es una desviación de fines. Sí, así es. Quería hacer una pregunta. Angelo Panavianco, el politólogo, pensador italiano, dice que después de la Revolución Francesa el liberalismo se ha decantado por una pregunta. ¿Cuánto Estado es necesario? ¿Usted cree que eso es correcto? Eso. Sí, no es cuánto, sí, efectivamente. ¿Cuánto y en qué ámbitos? ¿Y cuál es el problema que usted ve de ese dilema? Porque no hay una medida, no hay un metro para medir eso. Ya. ¿No? Entonces, es coyuntural. ¿Cuánto? Ahora se usa, por ejemplo, pesos económicos, que tampoco también son un poco falsos, ¿no? Por ejemplo, el gasto público lo que mide, por ejemplo, muchas veces es gasto en pensiones, pero no mide el intervencionismo relativo. ¿No? Mide el peso del PIB, es el 40%, ¿vale? Pero a lo mejor es porque se gasta mucho en pensiones o en cosas que no son especialmente intervencionistas, y a lo mejor estados con menor, digamos, peso en la economía pues pueden ser relativamente más intervencionistas. Eso hay que ver. Ahora, ¿con cuánto? Pues sí, sobre todo cuánto y en qué. Pregunto si hay algún ámbito que debe estar excluido o no, etcétera, ¿no? Ámbitos de la vida privada, ámbitos de la vida social, deben estar regulados o no. Ese tipo de cosas me interesa mucho. Cuánto también es importante, claro. Siendo fiel a esta... Pasa que no hay una medida. Sí, o sea, no podemos definirlo así como en abstracto. Sí. Pero entonces significaría que es también coyuntural e histórico también. Que ese tipo de argumentos tan abstractos, de Panavianco, dan lugar a que después se puede intervenir lo que se quiera. Ya, claro. Ya. Siendo fiel a lo que le comentaba, de que usted usualmente en sus conferencias, y en este caso es una entrevista, recomienda algunas obras, quisiera compartir con la gente que nos está escuchando, que va a estar en un programa de política con un método más o menos de esto del individualismo metodológico. ¿Qué literatura olvidada considera que es importante rescatar? Hay mucha. Le voy a decir a Burham, los maquiavelistas. Okay. Maquiavelistas, defensores de la libertad. Esa es la traducción española que yo empezaría por un libro raro, empezaría por algo así. Y pues algo de Andreski, si lo consiguen. Parasitismo y subversión en América Latina. Bueno, profesor Bastos, muchísimas gracias por su tiempo, por la entrevista. Y no sé si quisiera agregar algo más. Agradecerlos y que fue una entrevista muy, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales de la Escuela de Posgrado y nuestra página web.